Consuelo Hernández Rodríguez era un hombre bodeguero de profesión que nació en Mora de Toledo en 1909, donde allí en ese pueblo se afilió a la UGT en 1933. Era conocido por todos como Cuquillo. Se casó con Francisca de Gracia y tuvieron 2 hijos. Francisca de Gracia era familiar de Anastasio de Gracia, secretario general de UGT y ministro de la República. Y dirán ustedes, ¿y todo esto a qué viene? Pues que este hombre, Consuelo, conocido en Mora como Cuquillo, ha sido protagonista pues 121 años después en las páginas de un periódico, La Tribuna de Toledo, en Twitter, en Internet y en los estudios de Carlos Vega, historiador y creador del blog Toledo Guerra Civil. Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Acércate un poquito más al micro. Bueno, ¿quién es Consuelo? ¿O Cuquillo? ¿Quién es? Bueno, Cuquillo es este miliciano que has presentado, este hombre, que es una foto que ha aparecido en una fotografía de Robert Capa, gracias a que en su fusil él marcó su nombre y su lugar de procedencia, el pueblo, algo que era un poco inhabitual, o sea, no es muy común ver esto en los fusiles, pero en una fotografía de Robert Capa y Gerda Taro en Toledo, que con mayor calidad se pudo ver en una pegatina en la culata cómo está su nombre y la procedencia. Al principio yo pensé que era Gonzalo porque la letra inicial parecía más una G que una C, y como es un nombre de mujer también a lo mejor me fui más al nombre masculino, entonces creía que era Gonzalo Hernández, y a los 2 meses o así escribió en Twitter, esto de internet que es una maravilla, escribió su nieto, que él leía Consuelo, y si era así, era su nieto, que era de Mora, y al ver la ficha que está en la Fundación Pablo Iglesias, sí que se vio que era Consuelo Hernández Rodríguez. Y además este nieto hace poco envió una fotografía de el hijo de Cuquillo y son exactamente igual. Uh-huh. O sea, ya se le pudo dar nombre a este personaje anónimo, miliciano anónimo. Bueno, vamos a describir la fotografía. Está hecha un poquito más arriba de la bola del Miradero, ¿no? En ese frente. Está en esa barricada. No, en la de Zocodover. Está en la barricada de Zocodover, ¿no? A la entrada de Zocodover. La calle Comercio, sí. Exacto. Eso es. Y se ve pues lo que es una barricada con sacos de arena, y se ve a 2 milicianos. El primero de ellos es Cuquillo, lleva una camisa blanca, lleva un sombrero y lleva ese iba a decir rifle, esto no es un rifle, esto será un fusil, sí. Bueno, un fusil, sí, ¿no? Es un Mauser de esos. Sí, eso es. Lo tengo oído yo lo del Mauser, sí. Pero no sé muy bien. Lleva el Mauser y efectivamente se ve la pegatina. Detrás tiene a otro miliciano que también está apuntando. ¿Cuándo descubres tú esta fotografía? Esta fotografía yo ya la identifiqué como Toledo, porque al principio estaba mal identificada, durante 80 años, 85 estuvo mal identificada como que estaba hecha en Barcelona. Pero ya investigando siempre la trayectoria de Capa y Taro en Toledo, hace varios años ya identifiqué esta como en la plaza de Zocodover, por los sacos terreros, que salen las letras de Valderribas, aunque no se ven muy bien, pero en una esquina se ve unas letras que son de la fábrica de cementos Valderribas, que las barricadas de Toledo estaban hechas con estos sacos y las piedras. Y hay otra fotografía mucho más, desde más atrás, que se puede ver que es ese mismo punto de la barricada. Uh-huh. Pero al principio en esa foto digital, que tiene una calidad está bien para verla, para estudiarla, pero no da mucho detalle, no se ve, simplemente se ve la pegatina blanca del fusil, y siempre me llamó la atención, pero no se ve nada. Sí, tú ya ahí te dijiste... Sí, yo ya vi raro que había una pegatina, pero a lo largo de los años ya, pues bueno, no se veía nada, entonces no indagué más. Pero en un libro ojeando de una exposición de Capa de hace unos años en Japón, estaba esa misma fotografía con mayor calidad, y sí que se podía ver con una lupa el nombre perfectamente, pensando yo que era Gonzalo y no que ha sido Consuelo. Uh-huh. Y una vez que tú ves el nombre y dices, esto tenemos que dar con ello, hombre, porque Mora nos pilla aquí al lado. Sí, todo el mundo claro. Conoce a alguien de Mora. Claro, mi familia es de Mora, además. Mi sí. bisabuelo y mi abuelo eran de Mora. Claro. Entonces tenemos el nombre, tenemos el apellido, los 2 apellidos, y sabemos que es de Mora, o sea, que tiene que salir sí o sí, ¿no? Claro, al principio, cuando yo pensaba que era Gonzalo Hernández, yo escribía el archivo de Mora, y es un poco complicado porque Gonzalo Hernández es un apellido muy común y el nombre también,
y es bastante complicado sin saber más datos de él. Pero a raíz de cuando hace una semana escribió el nieto vía Twitter diciendo que era Consuelo Hernández y él mismo nos facilitó los datos, y en la Fundación Pablo Iglesias, de cómo estaba afiliado a la UGT, tienen todos sus datos, que él continuó la guerra combatiendo hasta el 39, que fue capturado, hasta el 38, y luego fue procesado y condenado a muerte, y en 1941 fue fusilado. Pero este familiar nos decía que no tenían fotografías de él, y que gracias a estas fotografías de Capa y Taro ya podían ponerle cara, que se parece muchísimo a su hijo, al padre de... ¿Y cómo es ese contacto con el nieto? El nieto no vive en Mora, ¿no? No, el nieto vive en Madrid, pero escribió simplemente diciendo si es Consuelo Hernández Rodríguez, y era mi abuelo. Y yo le escribí por privado y le dije, oye, me parece estupendo, porque cuando yo vi lo de pensando que era Gonzalo, también veía un poco que podía ser Consuelo, pero lo dejé ahí y pensé que era Gonzalo. Y se lo dije, yo pensaba que era Gonzalo, y a él le pareció bien, y le dije que me parecía estupenda la identificación, y dice, voy a buscar fotografías de mi padre para que veas que es exactamente igual. Y yo le envié más fotografías en las que tengo identificado a Consuelo por su sombrero y por su camisa. Salen otras fotografías de Toledo y en Zocodover. Jolines, qué bonito, ¿no? Sí, porque claro, él me dijo que estaba bastante emocionado porque no tenían fotos ni su familia. Además murió en el 41 y se había perdido totalmente todo de él, y que la familia estaba bastante contenta. Claro. Bueno, ya hemos mencionado a lo largo de esta conversación a Gerda Taro y a Robert Capa, que, bueno, pues son tus acompañantes de vida durante sí. ya unos cuantos años. De hecho, tu tesis doctoral no solamente está referida a ellos, pero digamos que tienen un protagonismo muy importante. Son por los corresponsales de guerra que cubrieron la guerra civil en Toledo. ¿Cómo trabajaban? Porque claro, tú ves la foto y por supuesto no es una foto, no es un posado, que diríamos, ¿o sí? Sí, ¿Tienes tus dudas? Sí, porque desde ese punto en la barricada, aunque tienen vista del Alcázar, simplemente, y además en esas fechas ya esa parte del Alcázar, que es la fachada norte donde está el museo, ya esa fachada está bastante destruida, está bastante caída, entonces si disparan, están disparando a los escombros, o no tienen una visión de algún defensor del Alcázar que esté asomado en una ventana. ¿No te importa desmitificar a ti? No, claro que no, porque en esa barricada es más para proteger si hacían una salida desde el Alcázar hacia afuera, pues eran más de 1.000 personas, si hacían una salida fuerte tenían que tener ese cerco alrededor del Alcázar. Pero yo creo que están más posando para la foto o simplemente disparando. Si están disparando, no es una acción de combate muy real, digamos. Ajá. Jo, qué vista tienes. No, y es importante porque cuando se habla de fotografía de guerra, o cuando se habla sobre todo de estos tótem que son Gerda Taro y Robert Capa, bueno, pues parece que no hay ciertos tótems que como que no se les puede tocar, pero ellos también hacían escenificaciones de fotos. Todos. No solo ellos, sino todos. También la del miliciano caído, la famosa foto de Capa. Esa es la duda. Yo creo que nunca se va a saber. Pero, por ejemplo, ya en los últimos años sí que se ha identificado el lugar, y no es Cerro Muriano, sino es Espejo, una localidad de Córdoba, y poco a poco se va sacando más cosas de esa fotografía. Pero yo creo que nunca se va a sacar si es un montaje o es una acción real, pero lo que nos tenemos que quedar es en el poder de la fotografía a través de esa imagen del miliciano, que es la imagen de la guerra civil. Pero porque Capa y Taro, y casi todos los fotógrafos, sobre todo en esta etapa, posan muchísimo, o sea, hacen posar muchísimo a la gente, porque no hay acciones y no se acercan tanto al frente. Algunos sí, en algunos momentos también, pero esa facilidad en Toledo, por ejemplo, de poder hacer escenas es porque hay una relativa calma en ciertas calles en las que no hay ningún peligro y puedes hacer que un miliciano parezca que está disparando. Nosotros lo sabemos porque conocemos Toledo, pero un lector en Barcelona puede pensar que está asaltando el Alcázar cuando a lo mejor ni siquiera tiene una vista del Alcázar. Bueno, eso no significa para nada quitarles ni restarles. No, para nada de su La trabajo. foto de la miliciana, hay una foto también muy bonita de una miliciana que también está en una barricada en Toledo. Sí. Hay varias de milicianas en Toledo, las que salen, por ejemplo, comiendo uvas, o las que salen... No, las que salen... con los fusiles. Sí, con los fusiles. Hay unas dos que salen en la calle San Justo, hay otra que está en el Museo de Santa Cruz. ¿Eso también es posado?
por ejemplo, las del Museo de Santa Cruz, la barricada que hay, que también Capa y Taro estuvieron en esa barricada, el Museo de Santa Cruz, los balcones que dan a las concepcionistas están viendo totalmente el frente. El Museo de Santa Cruz es, digamos, la primera línea. O sea, la calle siguiente ya están los defensores y sí que hay un cierto peligro en esas barricadas. Ajá. Sí podían estar, digamos, hostigando un poco a los parapetos de los defensores del Alcázar. Ya. Ahora que hablar del Museo de Santa Cruz, hombre, los que te conocemos de la facultad, pues te conocemos tal, pero digamos que tu entrada así en el estrellato fue esa famosa fotografía hecha en el Museo de Santa Cruz, donde identificabas a un militar en el Museo de Santa Cruz cuando todo el mundo antes la identificaba. Perdóname porque estoy hablando de memoria, no me daba tiempo. Pensaba que era Madrid. Exacto. Hay que ser muy valiente con 20 y pocos años que tenías para decir que no. Que eso no es Madrid, que eso es Toledo, es el Museo de Santa Cruz y este militar es no sé quién, no sé cuántos. Esa es la primera que identifiqué porque yo siempre me he preguntado que solo se conocía una fotografía de Capa en Toledo, que es un miliciano posando en Zocodover, en los escombros, y siempre me pregunté que por qué solo había una fotografía cuando llevaban material y podían fotografiar. Y además en Toledo, que era un lugar de recepción de fotógrafos y de reporteros muy grande durante esos 70 días de asedio. Yo siempre me pregunté eso y por casualidad viendo esa fotografía, que además es una fotografía que me gustaba desde muy pequeño, no es un posado, eso es una fotografía natural, es una discusión entre milicianos y guardias de asalto con un comandante de asalto el día 18 de septiembre, cuando ya estaban a punto de tomar el Alcázar, alguien dio una orden de retirada y este comandante de asalto, que es Germán Madroñero, fue el que dio la orden de asalto y resultó ser un saboteador durante toda la guerra. Y Capa o Taro, se supone que fue Capa el que hizo esa fotografía, pero yo puedo defender que puede ser cualquiera de los dos, porque utilizaban la cámara, se la intercambiaban. Ellos ven perfectamente que hay un problema, que hay una discusión, y aunque a lo mejor no entiendan qué está pasando, hacen la fotografía porque saben que algo ha pasado, algo grave, y las miradas además de odio y hay una tensión en el ambiente y ellos la captan muy bien con la cámara. Bueno, vamos a hablar cómo era esa relación de Capa y Taro. Sabemos que eran pareja, sabemos que gracias a ti hemos descubierto a Gerda Taro, porque antes todo era Capa, Robert Capa. En Toledo por lo menos sí. Y aquí hemos descubierto a Gerda Taro, pero ¿cómo eran ellos? Ellos son jóvenes judíos, que él es húngaro y ella es alemana, y deciden exiliarse porque está el auge del nazismo y el fascismo en sus países de origen y deciden exiliarse a París y es donde se conocen. Y él empieza a hacer fotografías y a vender a esos periódicos y cambia para vender mucho, tener una tirada mayor y ganar más dinero. Es un nombre comercial, Robert Capa. Se inventan este seudónimo y al principio los dos van a fotografiar bajo ese seudónimo. Luego en el año 37 ella se va a independizar de esa marca y va a firmar como Gerda Taro. Pero ellos cambian los nombres porque además sus nombres son judíos, son apellidos judíos y en esa época en Europa es bastante peligroso y deciden cambiar esos nombres. Al principio, y como vienen aquí en esa primera etapa a Toledo, trabajan como Robert Capa, los dos firman bajo ese nombre y trabajan juntos. Llevan dos cámaras, una Leica y una Reflex Corel de formato medio, y sus biógrafos al principio identifican las fotos, Capa con la cámara Leica y Gerda Taro con la Reflex Corel de 6x6, pero es evidente que no se puede cerrar a esa hipótesis, a esa teoría de los formatos y de las cámaras, porque ambos intercambiaban la cámara. Entonces hay muchas fotografías que están atribuidas a Capa que son a lo mejor tomadas por ella, y muchas tomadas por ella que son de él. En esta primera etapa, digamos que ellos trabajaban juntos, vendían todas las fotos con un único nombre, que sería como su marca comercial, que era Robert Capa, pero es lógico entender, además eran pareja, o sea, es lógico entender que hoy sales tú con esta cámara y yo salgo mañana con esta. Intercambiarse la cámara es algo normal que hacemos nosotros hoy y en la época también. Es su equipo de trabajo y es para trabajar. Mm-hmm. Bueno, Gerda Taro tuvo un final... Sí, murió justo hace ahora 84 años en la batalla de Brunete y estaba igual, estaba ya sola en España trabajando, cubriendo
esta batalla de Brunete cuando en una retirada iba subida en un coche, cayó y justo pasó en ese momento un tanque y la pasó por encima. Final. O ¿Y la por qué no atropellaron. estaba Robert Capa con ella? Robert Capa estaba en París, trabajando vendiendo fotos, y él se enteró en París, leyendo el periódico, que había muerto ella en España. Hola. Él leyendo el periódico, él leyó en un titular que había sido atropellada, entonces contactó rápidamente y él se enteró estando en París. Ahí en esa etapa ya Gerda Taro se había independizado de él a nivel laboral. Simplemente ella ya empezaba a trabajar bajo Gerda Taro, bajo el nombre de Gerda Taro. Bueno, grandes fotografías que hicieron esta pareja en Toledo y que a lo mejor están identificadas, firmadas por Robert Capa, pero que tú estás convencido de que son de Gerda Taro, por ejemplo, la vista de la torre de la catedral desde la calle Santa Úrsula, que es una fotografía mítica. Es una foto que todos los turistas e incluso nosotros los toledanos fotografiamos, porque es un callejón estrecho y al fondo se ve la torre de la catedral. Y en ese porque ellos pasaron 2 veces por Toledo, en ese primer viaje a Toledo en agosto del 36, yo creo que es de esa etapa, de agosto del 36, cuando toman esa fotografía, porque no es una fotografía de guerra, lo que indica que también les gustó Toledo, evidentemente, y hicieron turismo un poco moviéndose por las calles. Estuvieron seguramente aquí en el Colegio Maristas, aquí al lado, y aquí en la iglesia de San Marcos, que también tienen una fotografía. Entonces estuvieron en estas calles cerca y tomaron esa fotografía, y en el reverso de esa fotografía, escrito a mano, a lápiz, pone Foto Taro. Lo que indica que puede ser tomada por ella, y además está tomada con la Leica, y no podemos atribuir que solo hacía fotografías con la de 6x6, sino que también utilizaba la Leica de Capa. Esa fotografía indica que se intercambiaban las cámaras. Ya. Carlos, ¿se conocen todas las fotos de Capa y de Taro en Toledo? No. Hablo por circunscribirla a Toledo. O sea, hasta ahora llevo como 9 de ellos en Toledo, 8 o 9, y van saliendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la vista de la barricada solo se ve la barricada, entonces están catalogadas como Madrid y Barcelona, porque tienen más tirón, o no se sabe muy bien, pero por detallitos como lo que son, lo de la piedra o lo de los sacos, se puede ver que es Toledo, pero van saliendo más porque están mal identificadas o porque no se ve muy bien dónde pueden estar, y entonces pone que es Madrid o Toledo y creemos que es Madrid o Toledo, y no es así. ¿Y cuáles son tus fuentes? ¿Dónde las encuentras? Porque me imagino que ya, o sea, a lo mejor en algún baúl, en algún cajón, puede salir alguna foto en algún anticuario. Fíjate lo que hemos leído al principio del Caravaggio. Sí. Fíjate, pero ¿tus fuentes fundamentales cuáles son? Las fotos de Capa y Taro están en Magnum Photos y en el International Center of Photography de Nueva York. Ellos en la web tienen su catálogo digital, pero no tienen todas. Tienen varias porque los negativos tienen que tener los negativos guardados, y cada cierto tiempo digitalizan y suben algunas fotografías. Y en esos negativos tiene que haber más de Toledo. Porque aquí tuvieron que hacer bastantes. Porque además se puede ver el recorrido que hicieron por las calles si vemos sus fotografías. Claro. Viendo los puntos, evidentemente en Zocodobre estuvieron, pero lo interesante, por ejemplo, es aquí, en la zona esta de la iglesia de San Marcos y de la Plaza del Salvador, que ellos tuvieron que estar en la comandancia de milicias, aquí en el cuartel de milicias, que fue era la residencia de Maristas. No. En Maristas, aquí abajo, aquí, justo detrás, lo que siempre hemos llamado el Sadel, sí. Eso es, al lado del Sadel, este edificio de viviendas ahora. Ahí era la residencia de milicias. Claro, ahí hicieron lo ocuparon, y ahí se establecieron el cuartel de milicias. Y ellos tuvieron que pasar por ahí para dar notificación de que estaban en la ciudad. Porque tienen una fotografía en San Marcos, en la iglesia, de un coche, la torre de la catedral, y con más cercanía. Entonces podemos ver su recorrido por la ciudad gracias a sus fotos, pero van a salir más. Y se me ocurre a mí, no sé si queda constancia, claro, todo eso habrá desaparecido, dónde se hospedaban, en alguna pensión, en algún libro de registro, de eso no queda nada. De eso no he encontrado nada, y a lo mejor es bastante más complicado. Podían dormir perfectamente aquí, en donde Maristas, porque era el cuartel, tenían habitaciones, y hay fotografías del cuartel, por ejemplo, en la capilla, que los milicianos están durmiendo allí. Sí. Entonces pudieron dormir allí perfectamente, o Palacio Arzobispal también estaba tomado para los guardias de asalto, para que durmieran, porque vinieron miles de combatientes a luchar contra el Alcázar. Entonces dormían en casas particulares o en conventos que habían ocupado, o residencias grandes para alojar. En el seminario, por ejemplo, en algún lugar de estos seguramente pasaron. Estoy viendo aquí una entrada de tu blog muy interesante donde hay un
graffiti, graffiti en tanto en cuanto está pintado en la pared, pero no deja de ser una carta de unos milicianos que se refugiaron en el seminario, ¿no? Sí, la pintada del seminario sí. es de cuando ya acaba el asedio y están las tropas de Varela en Toledo, hay un foco de resistencia, digamos, en la ciudad, en el seminario, de varios milicianos, y el seminario salió ardiendo una parte, y justo en esa pared firmaron como que quedaban 4 o 5 vivos, que esto estaba ardiendo, y firmamos los que quedamos. Y esa fotografía se hizo luego después, y es bastante interesante por ver un poco también cómo estaba la ciudad en esas fechas. Es una zona de guerra como la que podemos ver ahora en Siria. Destrozado, pero totalmente, destrozado. Sí. En esa entrada que estoy viendo ahora mismo está todo destrozado. Es prácticamente imposible identificar nada, a no ser que sea por la orientación. Bueno, pues Carlos, podríamos seguir hablando. Ellos se querían. Sí, ¿Fue una historia de amor? Sí. Lo que pasa que ahí están sacando últimamente más investigaciones de su biografía, y a lo mejor en esta última etapa parece que a lo mejor estaban un poco más separados, porque ella se había independizado de él para trabajar más por su cuenta. Claro. Su trayectoria como fotógrafa es muy, muy corta, pero se la considera la primera fotoperiodista de guerra, mujer. Sí. Pero siempre defiendo que no profundicemos en algo que no sabemos, porque ellos llegaron como pareja laboral y pareja sentimental, luego se separaron como pareja laboral, trabajaban por separado, pero a la vez estaban juntos, pero su trabajo les separó al fin y al cabo, porque ella cuando murió ya estaba aquí, decidió quedarse. Las investigaciones dicen que a lo mejor discutieron en ese sentido de no te quedes en España, vente yo tengo conmigo, que ir, sí. o vamos, porque había un riesgo. Claro, la batalla de Brunete es de las más crueles y es donde ella acabó muriendo, pero yo creo que por lo menos esa etapa que estaban entre los dos, vinieron como pareja laboral y sentimental. No, si tampoco quieres hacer aquí una novela romántica, es complicado también. No, pero que no quiero yo hacer aquí para nada una novela romántica. Los hechos son los hechos, la historia es la historia. Pero bueno, que es muy de destacar, pues que fuera la primera mujer fotógrafa, la primera mujer que se desplaza a zonas de guerra, aunque bueno, estuviera por Toledo en un momento, bueno, a lo mejor había días más tranquilos, pero había días que no eran tan tranquilos. Claro, no era tranquilo, pero es solo por zonas, a lo mejor calles pues más por eso tranquilas. te estoy diciendo, a lo mejor aquí en El Salvador se estaba tranquilo y allí en el Museo de Santa Cruz estaban pegando tiros. Eso es. Porque estábamos en guerra y había un asedio. Es zona de guerra toda la ciudad. Entonces, pero bueno, que yo creo que son muchas cosas las que hay que destacar. Y sobre todo haciendo una comparación con lo que es esa especie, yo creo que cada vez más en extinción, que es el corresponsal de guerra. Sí. A pesar de que luego suceden desgracias como la muerte de estos 2 compañeros de hace unos meses, y parece que todo el mundo nos acordamos de ello, pero el corresponsal de guerra es una especie pues que cada vez quedan menos porque nadie los quiere pagar. Y más complicado, sí, eso es. O sea, no, y es que nadie los quiere pagar. Es muy complicado. Se paga muy mal porque necesita, pues tienes que pagar a una persona, su equipo, sus seguros, sus viajes y tal, que a lo mejor en aquellos años era igual de complicado, pero quizás un poco... Claro, es que Robert Capa y Gerda Taro yo creo que marcaron como la imagen del aventurero, él, sí. Y también lo que ha creado es el mito de ellos, es eso, son pareja, son fotoreporteros, se conocieron para hacer fotografías, trabajaban como fotógrafos y los dos murieron en campos de batalla. Sí, porque Capa murió luego en Indochina, entonces eso ha generado mucho más la leyenda. Entonces, todos los reporteros y todos los corresponsales siempre tienen como referente a Capa y a Taro y todos los posteriores, pero no son los primeros tampoco, claro, pero son el mito, el icono. Sí. Bueno, pues que tienes un blog que es Toledo Guerra Civil Española blogspot.com, pones blog Guerra Civil Toledo y te va a salir, que es súper interesante para pasar estas tardes de verano. No sé si todas las fotografías que tienes en el blog están identificadas, las personas y tal. No, de personas es más complicado. Todavía de los puede lugares, haber alguien que diga, sí. oye, mira, que este me suena, o los lugares sí, Siempre es muy curioso identificar a las personas que salen en la fotografía. Mucha gente me escribe preguntando por algún abuelo y me manda una fotografía de él, pero es complicado.
Es muy complicado, es muy complicado. Y que luego también hay instantáneas, pues eso, el destrozo de la guerra civil, u otras instantáneas absolutamente maravillosas, como esta que acabo de abrir ahora del interior de la iglesia de San Marcos, con un retablo que hay aquí maravilloso, que obviamente ya no está en la iglesia está en la Madalena. Que está en la Madalena, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es muy muy interesante. O el coche este que está aquí metido en la iglesia de San Marcos. Esa es de capa igual y de taro. Claro. Uh-huh. Ese es el retablo que está en la Madalena. ¿Y el coche? Pero el coche es porque lo requisaron de un toledano y es que la iglesia de San Marcos la utilizaron como depósito y garaje. Sí, pone aquí UGT garaje. Eso es, sí. Eso son las pintadas aquí en esta misma calle en la Trinidad. Uh-huh. Pero la iglesia la utilizaron como depósito de objetos de arte para luego llevárselos a Madrid, que muchos luego se quedaron aquí y muchas luego desaparecieron también, y como garaje. Y ese coche era de un comercial que luego murió asesinado en la saca del 23 de agosto. Claro. Y vemos también ese maravilloso cuadro de Pardo Galindo que está ahora mismo en la iglesia de la Magdalena, pero que antes estuvo en su ubicación original en San Marcos. Bueno, una delicia visitar tu blog, reconocer lo que fue el paso de la guerra civil, bueno, rebuscar también el itinerario, el deambular de tantas y tantas obras de arte. Lo hemos contado con Caravaggio hace 500 años. Bueno, pues aquí también pasó. O esta misma semana, seguro que lo has visto, ¿no? Ese dibujo recuperado de la Fundación Victorio Macho, ese saqueo que estaba fue a finales de los 80, o sea, hace 50 años, o sea que bueno, que esto no es cosa de los antiguos, ¿no? Que ahora, pues desgraciadamente, también suceden estas cosas. Muchísimas gracias, Carlos. Tienes que venir a hablar de tu tesis doctoral y hablar de ese trabajo de catalogación que estás haciendo también en la Biblioteca Nacional. De acuerdo. Así que te lo agradecemos y feliz vacuna. Gracias. Que está aquí porque se tiene que vacunar, si no...